en una hermosa y frondosa montaña, a las afueras de una ciudad próspera, repleta de naturaleza y pequeños animales curiosos, donde era común realizar pequeñas excursiones, picnic los fines de semana, campamentos y otras actividades recreativas, se desarrolló una tragedia inesperada para algunos, pero inevitable para otros, como si se tratara de la crónica de una muerte anunciada. Alisa, corre. Yo intentaré ganar tiempo. En medio de un cráter irregular de tierra quemada, yacía un hombre de mediana edad, cabello negro, piel morena y un cuerpo robusto y musculoso, que se encontraba en un estado terriblemente herido, prácticamente agonizante, intentando levantarse del suelo con gran dificultad mientras gritaba con todas sus fuerzas. El hombre vestía una camisa negra, quemada y rota en varios lugares, junto con unos jeans cortos que, al igual que la camisa, eran poco más que harapos, cuyo color no podía determinarse ya que estaban completamente cubiertos de sangre y barro, al igual que gran parte de su cuerpo. Pero lo más impactante del deplorable estado del hombre era uno de sus pies, que estaba completamente destrozado, asemejándose a nada más que a carne picada en mal estado sujeta a su pierna, una condición que parecía haber afectado a su otro pie, el cual estaba quemado y cubierto de sangre, apenas causado por una zapatilla deportiva negra destruida. Detrás del hombre se encontraba una joven que, aunque en mejores condiciones, aún parecía bastante malherida. Su hermoso vestido blanco de verano estaba roto en varios lugares y manchado de sangre, el cual intentaba cubrir con su cuerpo, protegiendo a un pequeño niño de unos 5 años de edad con el rostro ensangrentado que estaba inconsciente. Jejeje, ¿de verdad crees que puedes salir de esta, puño de hierro? Respondiendo al grito desesperado del hombre, surgió de entre los arbustos una risa nasal cargada de desdén y malicia, mientras un hombre delgado de rasgos simples, ojos plateados y cabello azul emergía de la maleza. Parecía tener unos 40 años, vestía una bata blanca de laboratorio sobre un elegante traje negro de negocios, acentuado por una llamativa corbata roja. Al alcanzar una distancia segura del hombre que luchaba por mantenerse en pie sobre su única pierna funcional, el de cabello azul se llevó las manos a los bolsillos de su bata, adoptando una postura relajada con una sonrisa burlona en los labios. Siguiendo al hombre de pelo azul, 15 individuos de diversas alturas y complexiones, vestidos con túnicas negras que les cubrían el cuerpo por completo y portando máscaras blancas idénticas de Oni en el rostro, emergieron de los arbustos y se colocaron a su alrededor como leales seguidores. El hombre, también conocido como Puño de Hierro, logró incorporarse, apretando la mandíbula con tanta fuerza que se podían escuchar pequeños crujidos. Miró fijamente al de pelo azul, con los ojos prácticamente inyectados en sangre, irradiando un odio infinito y una intención asesina. La mente de Puño de Hierro estaba al borde de la locura, no solo por el inmenso shock de la situación y el precario estado de su esposa e hijo mientras un villano de poca monta se burlaba de la escena, sino porque sabía quién era este hombre, y su presencia no era más que un presagio de algo que no quería enfrentar. El tipo de pelo azul era un bastardo loco conocido como Bioexplosión, un villano capturado en una redada conjunta llevada a cabo por varios héroes hacía poco más de un mes, principalmente gracias a la información que Puño de Hierro obtuvo tras atrapar a unos villanos que intentaban robar una tienda de conveniencia con un arma muy problemática que disparaba un rayo que, al contacto con una persona, la petrificaba. Aunque los ladrones fueron etiquetados como villanos, no eran más que un par de idiotas que habían cogido un arma que uno de sus hermanos había escondido y decidieron ganar dinero fácil asaltando algunas tiendas. Sin embargo, el hecho de que dicho hermano tuviera un arma así era una señal de que algo más grande estaba ocurriendo. Siguiendo la pista del arma, Puño de Hierro descubrió rápidamente que ese hermano era un antiguo y talentoso estudiante de genética que fue expulsado de la universidad en circunstancias sospechosas que involucraban plagio de tesis. Después de eso, desapareció de la vista pública y solo se le podía ver en raras ocasiones en la casa de sus padres. Tras localizar a este hermano, Puño de Hierro se enteró de que trabajaba en un laboratorio clandestino que realizaba experimentación humana, dirigido por ese bastardo de Bioexplosión. Curiosamente, el hecho de que tuviera esa arma no tenía nada que ver con el laboratorio. Era un proyecto personal basado en su don. Una vez que Puño de Hierro reunió suficiente información sobre el fuertemente custodiado laboratorio, decidió solicitar apoyo de otras agencias de héroes. Junto con la policía, lograron desmantelar el laboratorio, capturar a todos los participantes y liberar a las víctimas, cerrando así el caso. Debido al éxito del caso, Puño de Hierro decidió compensar a su familia por los meses que pasó enterrado en el trabajo. Para celebrarlo, tomó unas breves vacaciones con su familia para acampar en el bosque por unos días.
Pero para su absoluta incredulidad, ahí estaba ese bastardo de pelo azul, que lo sorprendió, infligiéndole una herida mortal que terminó hiriendo a su esposa e hijo. ¿Cómo diablos saliste de Tártaro, bastardo? Oh, el perfecto puño de hierro está maldiciendo, ¿qué debería hacer? Creo que rompí al gran héroe, jajaja. En respuesta a las palabras llenas de odio, pronunciadas con dificultad por puño de hierro, Bioexplosión solo se rió con sarcasmo, mientras las 15 personas a su alrededor permanecían inmóviles como estatuas, casi como maniquíes y no como personas reales. Responde la maldita pregunta, hijo de puta. Jajaja, es tan divertido, ¿sabes? Después de todo el lío que armaste, destruyendo el hermoso laboratorio que tanto me costó construir, es realmente reconfortante verte así, agonizando como un perro. Definitivamente valió la pena retrasar mi salida para encargarme de ti. Bioexplosión habló con su voz nasal, llena de arrogancia, deleitándose con el estado de puño de hierro. Puño de hierro permaneció en silencio, con los puños apretados, lleno de rabia e intención asesina, lo que solo aumentó el deleite del hombre de pelo azul mientras continuaba hablando con despreocupación. Y bueno, en realidad nunca necesité escapar de Tártaro porque nunca estuve allí. Jeje, verás, en mi línea de trabajo, uno termina teniendo clientes muy poderosos que, con una sola palabra, pueden hacer que las autoridades se hagan las de la vista gorda el tiempo suficiente para que uno de mis útiles subordinados ocupe mi lugar. Así que solo es cuestión de llamar algunos favores, y listo, el mismísimo Bioexplosión está listo para la acción. Las palabras de Bioexplosión ensombrecieron visiblemente la expresión de puño de hierro. Aunque lo había sospechado, escuchar la confesión directa que confirmaba sus sospechas fue más difícil de aceptar de lo que había anticipado. Esto provocó una expresión distorsionada y enloquecida en el hombre de pelo azul, que continuó hablando. ¿Qué pasa con esa cara? ¿Sorprendido por la realidad de este mundo? Jajaja, por eso los odio, héroes. No son más que unos payasos con trajes apretados que andan jodiendo a los verdaderos benefactores de la sociedad como yo. Yo mejoro esta sociedad con cada avance en mis investigaciones. Potencio dones más allá de lo que se creía posible, y gracias a una patética excusa de héroe como tú, perdí años de trabajo y progreso, perdí todas mis notas, Aprovechando el errático discurso de Bioexplosión, puntuado por gestos salvajes para enfatizar sus palabras, Puño de Hierro comenzó a analizar su situación, buscando posibles acciones a tomar. Puso diferentes expresiones para seguirle el juego al bastardo egocéntrico, con el objetivo de ganar todo el tiempo posible. En su situación actual, Puño de Hierro sabía que pelear no era una opción. No solo estaba en inferioridad numérica y en un estado físico terrible, sino que el hecho de que Alisa no se hubiera movido después de su grito solo podía significar una cosa: no podía moverse. Esto lo dejaba atado y casi sin opciones. Por otro lado, pedir refuerzos era imposible. Aunque el ataque que lo dejó en este grave estado fue un tipo de explosión, el sonido fue sorprendentemente bajo, y estar relativamente adentro del bosque no ayudaba. Además, si ese bastardo se había atrevido a aparecer, significaba que, como mínimo, no había nadie lo suficientemente cerca como para oír nada. Adicionalmente, su teléfono había sido destruido por la explosión, y el teléfono de Alisa probablemente había salido volando junto con la tienda de campaña, que no se veía por ningún lado después de que ella corrió a proteger a Kai cuando todo sucedió. Esto dejaba solo una última opción: preparar un golpe lo suficientemente fuerte como para al menos aturdir a los bastardos frente a él por un rato, mientras también hacía suficiente ruido como para que alguien sospechara que algo estaba pasando y pidiera ayuda. Mientras Puño de Hierro contemplaba sus opciones, de repente sintió un breve cambio en sus emociones, sin duda un mensaje enviado por su esposa Alisa usando su don, ya que sintió que su ira disminuía y percibió un par de emociones imposibles de sentir en un momento como ese, que además fueron increíblemente fugaces. Concentrándose en las emociones, Puño de Hierro notó que venían en pares. Seguridad y lujuria en el primer par, seguidas rápidamente de tristeza e impotencia. Esto le dio información muy importante. En primer lugar, Alisa estaba consciente y aún podía usar su don. Suponiendo que el primer par de seguridad y lujuria era para confirmar que era ella, el segundo par confirmaba sus sospechas. No estaba en condiciones de moverse. En consecuencia, Puño de Hierro decidió usar toda su fortaleza mental para cambiar sus emociones sin alterar la expresión de ira e impotencia que le mostraba al loco bastardo, que aún estaba dando un discurso, queriendo enviar un pequeño mensaje secreto a su esposa. Con eso, su plan de acción estaba listo. Maldición, qué mala suerte tengo, maldita sea.
en una sucursal bancaria con poca afluencia de público, se está llevando a cabo un evento que ha inspirado muchas historias. Un robo. Esto es algo poco común en la ciudad donde se ubica este banco, hasta el punto de que si le preguntaras a 100 personas sobre un suceso similar, solo podrían responder con fragmentos de películas y libros. En medio de este extraordinario evento se encuentra a Daniel, un tipo de aspecto común, con cabello castaño claro y ojos color miel, que vestía ropa evidentemente nueva de una marca bastante cara. Daniel era un tipo cuya inteligencia podía considerarse, en el mejor de los casos, superior a la media, lo que en su juventud lo llevó a ser terriblemente arrogante, convencido de que era un genio poco común porque podía hacer y entender cosas no solo más rápido, sino también mejor que todos los que lo rodeaban. Pero como cualquiera que ha vivido lo suficiente, en un punto de su vida aprendió que nada golpea más fuerte que la vida misma. Cuando le llegó el turno de recibir su baño de realidad, este destrozó el pedestal autodeclarado en el que se había colocado de un solo golpe. Cuando era joven, Daniel se negaba a ser como los demás en su humilde entorno. Quería ser rico y exitoso, así que usó toda su inteligencia y habilidades para desarrollar un proyecto que lo llevara a la prosperidad, y a pesar del asesinato de su madre en el proceso, logró sacarlo adelante. Para confirmar su genialidad, el proyecto de Daniel funcionó en su primer intento, y de repente, era respetado, tenía dinero y vivía la vida que siempre había soñado. Tenía la novia más bonita, vivía en una zona relativamente exclusiva y su empresa ganaba más dinero cada día. Pero cuando menos lo esperaba, lo perdió todo en un solo día. En ese fatídico día, Daniel salió temprano de su oficina porque una de sus reuniones fue cancelada, así que decidió visitar a su novia, solo para encontrarla desnuda en la cama con su amigo gay, de quien ella juraba que era solo otra amiga. Después de que su corazón se hiciera añicos, Daniel regresó a casa con el corazón roto, lleno de ira, y decidió asegurarse de que nadie más lo estuviera traicionando. Comenzó a revisar cada documento de su empresa, descubriendo lo peor, algo que nunca esperó encontrar. Su mejor amigo, el que había surgido de la pobreza con él, que siempre había estado ahí en las buenas y en las malas, que siempre lo acompañaba, el hermano que nunca tuvo, que a pesar de no ser el más inteligente ni el más útil, lo metió en su empresa y le dio un puesto gerencial como agradecimiento, ese hermano de otra madre le estaba robando. Pero no solo le robaba dinero. Sin que Daniel lo notara, la empresa que tanto le había costado, por la que había sacrificado tanto, por la que incluso faltó al funeral de su madre, convenciéndose a sí mismo de que ella preferiría verlo triunfar antes que llorar en un entierro, especialmente porque el hijo de puta que la mató ya estaba muerto y no había nada más que hacer, ya no le pertenecía. Al saber esto, Daniel enloqueció de rabia y corrió a pedirle una explicación a su hermano, creyendo siempre que fue un error, un malentendido tal vez. Pero todo lo que obtuvo al pedir explicaciones fue ser echado de la casa que él había ayudado a pagar para su querido amigo, y luego fue vetado del edificio de oficinas donde estaba su empresa, un lugar al que nunca más pudo entrar. Debido a esto, Daniel decidió demostrarle a su ex hermano y a la perra de su exnovia de qué estaba hecho, que él era la razón por la que escaparon de la pobreza, que él era la única razón por la que estaban donde estaban, y que sin él, lo único que les esperaba era el fracaso. Después de todo, la empresa se construyó sobre sus habilidades, una gran parte dependía completamente de él, así que era lógico pensar que sin él, a la empresa no le quedaba mucho tiempo, y la bancarrota era lo único que les esperaba. Sin mencionar que su amigo no era particularmente inteligente ni hábil, así que lo único que le esperaba era morirse de hambre debajo de un puente lleno de deudas. Además, nadie querría a esa perra, ya que se aseguró de que lo que ella era capaz de hacer se hiciera público. Así que nadie con algo de éxito y la libertad de elegir a cualquier mujer se arriesgaría a estar con ella. Aunque era bonita, no era la única belleza por ahí, así que en el mejor de los casos, terminaría siendo una amante reemplazable hasta que su aspecto se desvaneciera. Con un objetivo en mente, Daniel comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, uno mejor, algo en lo que había estado pensando por un tiempo, algo que lo haría mucho más exitoso y rico de lo que ellos jamás serían. Igual que la primera vez, se esforzó al máximo y más, trabajando incansablemente 18 horas al día, arriesgándolo todo, y vendiendo gradualmente todo lo que le quedaba para invertir en su proyecto. Pero al final, fracasó estrepitosamente. Aún así, Daniel no se rindió y lo intentó de nuevo. Comenzó un nuevo proyecto, apenas durmiendo y comiendo sobras, pero volvió a fracasar poco después. Sin embargo, esto no lo detuvo.
Siguió intentándolo una y otra vez, durante varios años, hasta que un día, en la casa que su abuela le había dejado cuando ella murió, al darse cuenta de que no le quedaba nada y solo podía comer porque alquilaba habitaciones extras a estudiantes, vio la realidad. No era nada especial. La primera vez solo había sido un golpe de suerte, uno que perdió por ser demasiado confiado, por subestimar a los demás, por creer que era lo suficientemente inteligente para saber si alguien lo engañaba, por pensar que era demasiado valioso para que alguien se atreviera a traicionarlo. Ese día, quizás por primera vez desde su infancia, lloró y se rindió. Después de eso, Daniel pasó varios años en depresión, fluctuando entre el pensamiento liberador del suicidio, la apatía absoluta incluso hacia comer, y el odio hacia sí mismo por sus ingenuas ideas de juventud, mientras veía las vidas de su ex hermano y su exnovia, a quienes la vida, como si no estuviera satisfecha con la paliza que le estaba dando, aún les restregaba su éxito en la cara. Su antigua empresa tuvo algunos problemas cuando él se fue, pero al final, lograron resolverlos. A pesar de necesitar a varias personas para hacer su trabajo, aún pudieron reemplazarlo, y la empresa se mantuvo relativamente exitosa y estable. Por otro lado, su exnovia terminó casándose con un productor de cine multimillonario, algo que nunca pensó posible, ni en sus peores pesadillas. Pero sucedió. Mientras él estaba allí, encerrado en una habitación, comiendo basura y hundiéndose en la miseria y la soledad absoluta, ella vivía a lo grande en lugares y mansiones que, incluso en su mejor momento, él solo podía soñar. Tiempo después, una amiga de su madre regresó a la ciudad. Al verlo en ese estado, le ofreció un trabajo, aunque en realidad, lo obligó a trabajar en el negocio familiar. Aunque al principio fue una tortura, la estimulación de aprender algo nuevo comenzó a distraerlo, y con el tiempo, empezó a disfrutar lo que hacía. Un día, mientras trabajaba como de costumbre, de repente tuvo una idea. No era tan ambiciosa como los proyectos a los que solía lanzarse, pero si funcionaba, podría ayudar a hacer crecer el negocio de esa buena amiga de su madre que lo había sacado de la miseria. Pero las cosas ya no eran sencillas para él. Aunque se negaba a aceptar que tenía miedo a fracasar, siempre encontraba excusas para dejarlo inconcluso. Se cansaba, se distraía, no podía organizar las cosas correctamente, y ni siquiera se atrevía a proponérselo a la amiga de su madre, algo que nunca le había pasado antes. No tuvo más opción que aceptar que tenía miedo, y los restos de su arrogancia no podían permitir que algo así ocurriera. Después de presentar el proyecto a la amiga de su madre y de que ella lo aceptara, Daniel se obligó por cualquier medio que pudiera imaginar a terminarlo. Cuando se lanzó, el impacto fue tan bueno que el negocio familiar creció tanto que la buena amiga de su madre decidió hacerlo socio. Lo llevó a comprar ropa nueva de marca y a comer a un buen restaurante para celebrar. Al día siguiente, se reunieron con el abogado para completar todo el papeleo necesario para formalizar su sociedad. Luego, fueron al banco para solicitar un préstamo y hacer algunas reformas en la casa de su abuela, que estaba en muy mal estado debido al prolongado abandono al que la había sometido. Pero algo que Daniel nunca imaginó fue que este día, cuando finalmente sintió que podía seguir adelante, cuando finalmente sintió que la depresión era cosa del pasado, cuando por fin pudo entender todos sus errores pasados y vivir una vida diferente con más sabiduría y experiencia, sería el último día de su vida. Todos al suelo, el primero que se mueva recibe un agujero extra en el cráneo. Cuando Daniel estaba sentado frente a una asesora bancaria con la amiga de su madre, un grito agresivo resonó en el banco. Inmediatamente, arrojó a su acompañante al suelo y la cubrió con su cuerpo en un intento de protegerla, mientras todos a su alrededor entraban en pánico, lloraban y suplicaban tendidos en el piso. Uno de los ladrones disparó un tiro al aire con lo que parecía ser una ametralladora. Quiero esta bolsa completamente llena de efectivo, sin trampas. Sé dónde estudia su hijo, señora Sánchez, y lo mismo para ustedes, Wilson, Johnson y Luna. Los empleados del banco palidecieron ante las palabras de otro ladrón, especialmente la cajera a quien le dieron la bolsa, que inmediatamente comenzó a llenarla de dinero, con el terror escrito en su rostro. Mientras tanto, los otros ladrones apuntaban con sus armas a los guardias y clientes en el suelo, alertas ante cualquier movimiento. El proceso fue rápido, y en cuestión de minutos, la bolsa estuvo llena. En consecuencia, los ladrones procedieron a irse, pero lo que no anticiparon fue que una patrulla de la policía pasara por ahí en ese mismo momento. Al ver a la policía, uno de los ladrones entró en pánico y disparó, lo que provocó que los oficiales pidieran refuerzos y respondieran al fuego contra los ladrones que huían. Dentro del banco, los rehenes lloraban y rezaban a Dios.
Cuando los disparos finalmente cesaron, la gente comenzó a calmarse y a levantarse. Esto llevó a Daniel a susurrar con una voz algo entrecortada y suave a la persona que había cambiado su vida, mientras movía lentamente su cuerpo hacia un lado. Señora Eva, ya se fueron, es hora de levantarse. La escena que encontró Eva al abrir los ojos fue aterradora. Ella había mantenido los ojos cerrados todo el tiempo por el miedo cuando comenzó el robo, así que cuando escuchó la voz de Daniel, el hijo de su querida amiga, abrió los ojos y se giró para verlo. Lo que vio fue algo que nunca olvidaría. Eva vio sus brazos cubiertos de sangre y a Daniel, ese niño del que su querida amiga siempre presumía, ese pequeño genio que asombraba a todos con su inteligencia, ese niño que había sufrido tanto, que estaba empezando de nuevo, mostrando una vez más sus increíbles talentos, yaciendo a su lado en un charco carmesí, sonriendo y abriendo lentamente los labios para dejar escapar una voz tenue. Señora Eva, gracias por todo, usted es probablemente el mejor legado que mi madre pudo haberme dejado. Eva gritó mientras los ojos se le llenaban de lágrimas y se apresuró a abrazar a Daniel, suplicando ayuda, viendo impotente cómo ese hombre, el encantador hijo de su mejor amiga, cerraba lentamente los ojos y con una sonrisa, daba su último suspiro. El mensaje que Puño de Hierro envió a su esposa fue simple. Un momento fugaz de lujuria para indicar que el siguiente momento llevaría el mensaje real, y luego relajarse por un instante. Eso fue todo lo que Alisa necesitó para entender lo que él quería decirle. Después de todo, Alisa era una de las mejores terapeutas del mundo, habiendo tratado todo tipo de trastornos mentales, especialmente traumas sufridos por héroes. Por lo tanto, ahora solo tenía que esperar y preparar su movimiento. El momento en que su esposa actuara sería el momento de atacar. Momentos después de enviar su mensaje, Puño de Hierro sintió que su mente se relajaba tras una leve sensación de lujuria. Inmediatamente supo que esa era la respuesta que había estado esperando y que su momento había llegado. Justo después de la respuesta de Alisa, el furioso discurso de bioexplosión se detuvo abruptamente, y al mismo tiempo, sus piernas y las de las 15 figuras que lo rodeaban comenzaron a temblar. Usando toda la fuerza que pudo reunir con su única pierna funcional, Puño de Hierro saltó directamente hacia esos bastardos de un solo brinco. Puño de Hierro sabía exactamente lo que les estaba pasando a los villanos frente a él. Después de todo, él había sido víctima del mismo ataque muchas veces. Choque mental, el ataque más poderoso de su esposa, que hacía que cualquiera que fuera atacado sintiera que su mente se quedaba en blanco, y los más débiles incluso se desmayaban en el acto. Sabiendo que nada lo detendría hasta alcanzar su destino, Puño de Hierro giró la cabeza para mirar por última vez a su amada esposa e hijo, mientras el ataque que había preparado sería el último, un ataque que llamó el adiós del guerrero. El don de Puño de Hierro, o Hiro Saito, era conocido como control de fuerza, que le permitía fortalecer su cuerpo a niveles sobrehumanos e incluso dividir su fuerza en zonas específicas, potenciando enormemente la potencia que podía ejercer. Pero, aunque su don era bastante poderoso y versátil, dependía de su fuerza física base, lo que obligaba a Hiro a entrenar hasta niveles extremos y aprender varias artes marciales. Estas le permitieron llevar su don un paso más allá, logrando endurecer su cuerpo, aumentando enormemente sus defensas, un hecho que lo enorgullecía inmensamente e influyó en su nombre de héroe. Además del endurecimiento, su gran dedicación a las artes marciales le permitió lograr algo más. Hiro podía forzar sus músculos más allá de sus límites para mostrar una fuerza monstruosa por un breve instante, aunque esto causaba que sus músculos literalmente explotaran. La primera vez que Hiro descubrió esto, lo hizo de forma muy breve y leve, pero aún así, la explosión lo envió volando y casi pierde el brazo. Tuvo que pasar más de 6 meses en recuperación, incluso con la ayuda de los mejores usuarios de dones curativos, aunque ese brazo nunca volvió a ser el mismo. De esta experiencia, Hiro ideó un movimiento final, uno que pudiera salvar su vida en un momento de extrema necesidad a costa de perder una extremidad. Lo llamó el adiós del guerrero, porque en el mejor de los casos, si sobrevivía, sería el final de sus días como héroe. Causaría tal daño que incluso caminar se convertiría en un desafío. Al girarse para mirar atrás, lo que Hiro vio fue a su ensangrentada esposa en el suelo, sosteniendo a su pequeño hijo, que parecía haberse despertado y lo miraba con lágrimas en los ojos, extendiendo sus pequeños brazos, tratando de alcanzarlo. Esto le partió el corazón a Hiro en 1000 pedazos. Perdóname, Kai, hijo mío, mi mayor orgullo. El sueño de tu padre de ser un gran héroe te ha lastimado. Y perdóname, Alisa, el amor de mi vida. No podré cumplir nuestra promesa de visitar una playa apartada en nuestras bodas de plata. Adiós, los amo a los dos.
En el momento en que Hiro alcanzó a sus odiados enemigos, extendió los brazos mientras todo el frente de su cuerpo se inflaba desproporcionadamente como un globo, y luego explotó, liberando una cantidad colosal de energía que iluminó intensamente la zona mientras producía un potente estruendo que hizo temblar el suelo. Cuando la luz se desvaneció, todo lo que quedó fue un inmenso cráter de forma irregular cubierto de tierra quemada. Al otro lado, una mujer sostenía a un niño en sus brazos, que lloraba desconsoladamente, a quien intentaba consolar entre dolorosos golpes de tos. Mamá. Mamá. Ya no escucho la voz de papá. Está bien, cariño, está bien, cálmate, todo estará bien, cálmate, mamá está aquí. Mamá. Tu voz también se está desvaneciendo, mamá. Por favor, no me dejes, mamá. Me portaré bien, siempre haré todo lo que digas, pero no me dejes, mamá. Cálmate, mi amor, mamá solo está cansada, después de dormir un poco, estará bien, no te preocupes. Alisa no podía controlar sus lágrimas mientras veía llorar a su hijo porque sabía que no le quedaba mucho tiempo. Sentía como su cuerpo se había destrozado por dentro y estaba fallando lentamente, pero ese dolor no podía compararse con el dolor de su corazón, sabiendo que tendría que dejar a su hijo solo en este mundo cruel y despiadado. Nunca vería a su hijo crecer, ir a la escuela, conseguir un trabajo o darle nietos. Nunca más estaría ahí para él. Su corazón parecía sangrar mientras su mente la torturaba con la comprensión del difícil futuro que tendría su pequeño, el gran trauma que tendría que superar. Pero aún sabiendo todo esto, Alisa se mordió los labios con todas sus fuerzas para reprimirlo todo. Después de todo, aunque su bebé tendría un futuro muy difícil, aún podía tener un futuro, y mientras haya futuro, hay esperanza. Así que, a través de sus lágrimas, comenzó a despedirse de él, convenciéndolo de que fuera a buscar ayuda para poder sobrevivir. Escúchame, Kai, quiero que me prometas algo. Sí, mamá, lo prometo, pero no me dejes. Prométeme que serás un niño bueno. Mientras intentaba hablar, la boca de Alisa se llenó de sangre, pero con toda su fuerza de voluntad, la tragó para seguir hablando, aunque su voz se volvía más débil y frágil. Prométeme que siempre te lavarás los dientes, que te acostarás temprano y estudiarás mucho. Prométeme que serás un hombre muy feliz. Lo prometo, mamá, lo prometo. Kai, mamá tiene mucho sueño y va a dormir un ratito, así que sigue caminando hacia donde pusimos las banderas, ¿las recuerdas? Sigue las banderas y encuentra a alguien para que venga a buscar a mamá, ¿de acuerdo? Sí, las banderas, las recuerdo. Así es, Kai, siempre has sido un niño tan inteligente. Nunca olvides que mamá te quiere muchísimo y siempre te estará cuidando desde donde sea que esté, así que corre, sigue las banderas, encuentra a alguien y cuéntales lo que pasó. Sí, mamá, encontraré a alguien para ayudarte, ya vuelvo, mamá, no me dejes, lo prometiste. Lo prometiste. Mientras el pequeño Kai se alejaba a lo lejos, gritando, la última pizca de fuerza que le quedaba a Alisa pareció extinguirse. Cayó al suelo con un torrente de lágrimas rodando por su rostro, llena de un profundo dolor mientras observaba la pequeña espalda de su dulce bebé desaparecer entre los árboles. En medio del edificio de la reconocida agencia de héroes Wild Wild Pussycats, los 4 miembros, Pixie, Bob, Mandalay, Tiger y Ragdoll, están reunidos debido a una solicitud de emergencia que acaban de recibir. Mirando a sus compañeros con una expresión seria, Mandalay, quien atendió la solicitud, procedió a explicar la situación a sus compañeros, que, como ella, vestían sus icónicos trajes de héroe. Estos consistían en tops y faldas de diferentes colores para cada una, acompañados de botas altas, guantes con forma de patas de gato y tocados que semejaban orejas de gato mecánicas. Acabamos de recibir una solicitud de apoyo de la policía local. Al parecer, han llegado múltiples informes de una fuerte explosión en una montaña cercana a nuestra ubicación. Necesitamos salir de inmediato. ¿Alguna pregunta? Después de que Mandalay preguntara, el único hombre del grupo, que tenía una altura considerable y un cuerpo robusto y musculoso resaltado por su atuendo de top y falda, levantó rápidamente la mano, a lo que Mandalay asintió. Sí, Tiger. ¿Sabemos si la causa es una amenaza criminal o un desastre natural? Hasta ahora, se desconoce la causa del evento. Se nos envía principalmente para reconocimiento y posible rescate de víctimas. ¿Alguna otra pregunta? Mandalay recorrió rápidamente con la mirada a sus compañeros, pero al ver que nadie más levantaba la mano, continuó hablando. Muy bien, para esta misión, Ragdoll realizará el reconocimiento para determinar el número de heridos o posibles sospechosos involucrados en el incidente.
Pixie Bob despejará el camino para que podamos llegar al lugar del suceso lo más rápido posible. Tiger estará al frente en caso de que haya heridos que necesiten ser llevados a un lugar seguro, mientras que yo me mantendré en contacto con la policía local para enviar actualizaciones de la situación. Entendido, respondieron al unísono los 3 héroes restantes. Mandalay asintió y ordenó mientras salían velozmente de su base. La operación comienza ahora. Con la orden de Mandalay, el equipo de héroes se disparó a través de la zona montañosa donde se encontraban, demostrando no solo su increíble agilidad y fuerza, sino también su abundante experiencia en el desplazamiento por dicho terreno, dejando claro por qué son algunos de los héroes más famosos de Japón. Gracias a su increíble habilidad y experiencia, las Pussycats lograron abrirse paso rápidamente por el bosque, llegando pronto a las cercanías del incidente. Allí, Ragdoll, usando su don, divisó a un niño herido corriendo y a una mujer gravemente herida un poco más atrás, lo que reportó de inmediato a sus compañeras. He detectado a 2 personas. Un niño herido corriendo a unos kilómetros al noroeste de nuestra posición y una mujer en estado crítico a unos 600 metros del niño. Apresúrense, Pixie, Bob y Tiger, ayuden a la mujer en estado crítico mientras Ragdoll y yo vamos tras el niño. Entendido. Siguiendo la orden de Mandalay, Ragdoll, Pixie, Bob y Tiger asintieron rápidamente, e inmediatamente después, todas aceleraron visiblemente el paso, dirigiéndose velozmente hacia la dirección indicada por Ragdoll. Unos 20 minutos después, el grupo de héroes llegó al punto de intersección entre los 2 objetivos. Rápidamente se separaron en sus roles previamente asignados para llevar a cabo sus tareas, pero justo entonces, Ragdoll informó a Mandalay. El niño cambió de dirección. ¿Hacia dónde? Directo hacia nuestra posición. ¿Eh? Ragdoll y Mandalay intercambiaron miradas de confusión, pero continuaron avanzando a toda velocidad. Poco después, vieron a un pequeño niño, de unos 5 años, que estaba evidentemente en estado de pánico y shock, corriendo por el bosque como mejor podía. Curiosamente, efectivamente se dirigía directamente hacia ellas, tropezando y cayéndose, pero negándose a rendirse. El niño se levantaba rápidamente, y cuando sus miradas se encontraron, los ojos del niño se iluminaron momentáneamente antes de que él corriera hacia ellas con todas sus fuerzas. Ellas respondieron de igual manera. Por favor, salven a mi mamá, héroes, por favor, está más atrás. Gritó el niño, señalando detrás de él con miedo y urgencia en su expresión. Si siguen recto, encontrarán unas banderas, solo síganlas, ella está descansando pero necesita ayuda, apresúrense. No te preocupes, pequeño, mis compañeras ya van a buscar. No. Cuando Mandalay intentaba calmar al niño, de repente este soltó un grito gutural lleno de infinita angustia y dolor, dejando a las heroínas profesionales atónitas por un momento. Sin embargo, gracias a su amplia experiencia, reaccionaron rápidamente al ver al niño darse la vuelta y correr en la dirección opuesta, gritando en medio de un desgarrador llanto. Mamá, lo prometiste. Los encontré a los héroes, prometiste que no te irías, mamá. Las heroínas alcanzaron rápidamente al pequeño y lo sujetaron con fuerza, mientras él forcejeaba con todas sus ganas para liberarse mientras lloraba y gritaba con todas sus fuerzas. Su inocente rostro no mostraba más que una desesperación absoluta. Suéltenme, mi mamá. Mi mamá. Ella me lo prometió, ella me lo prometió. Con un golpe rápido y preciso, Mandalay dejó inconsciente al niño, intuyendo lo que quería decir. Se giró rápidamente hacia su compañera, quien, con una expresión increíblemente seria y ligeramente triste, negó suavemente con la cabeza. Con un suspiro de derrota, Mandalay sostuvo al inocente niño en sus brazos, luego se dirigió al punto de encuentro con sus compañeras, seguida rápidamente por Ragdoll. A pesar de la tristeza de la situación, Ragdoll no pudo evitar preguntarse qué tipo de don tendría el pequeño para darse cuenta de que su madre había fallecido antes que ella. Al llegar, las heroínas se encontraron con una escena macabra más propia de una zona de guerra, con un gran parche de tierra quemada y un profundo cráter de forma irregular no muy lejos. A unos metros de distancia yacía una hermosa mujer con un vestido blanco manchado de sangre, aparentemente dormida plácidamente en el suelo sobre un charco carmesí. Mientras su compañera Pixie Bob apretaba los puños con fuerza y se mordía los labios frustrada, Mandalay entregó al pequeño a Ragdoll y se acercó a la mujer para observarla más de cerca, ya que no podía quitarse de encima una extraña sensación de familiaridad con el niño. Arrodillándose en el suelo, Mandalay juntó las palmas de las manos en un gesto de oración, luego movió suavemente y con respeto a la mujer para verle el rostro.
Pero en el momento en que la vio, sintió como si un rayo hubiera golpeado su cuerpo por la impresión, y se giró rápidamente para mirar a su compañera, Ragdoll. Es Saito Alisa, rápido Ragdoll, localiza a Puño de Hierro, es su esposa. No puedo localizarlo, es como si ya no existiera. Después de un momento, Ragdoll respondió suavemente, haciendo que las otras 3 miembros de las Pussycats sintieran un nudo en la garganta. Sabían perfectamente lo que eso significaba, ya que estaban al tanto de que después de la redada conjunta, Puño de Hierro había planeado irse de vacaciones con su familia. Con un largo suspiro lleno de emociones encontradas, Mandalay contactó a la única persona que sabía que podía manejar algo tan importante, informándole de la muerte de la terapeuta de renombre mundial, Alisa Saito, y la desaparición de su esposo, el héroe número 5 en el ranking japonés, Puño de Hierro. En medio de la noche, en una habitación de hospital limpia y blanca, llena de todo tipo de equipos médicos, un hermoso niño de unos 5 años yacía durmiendo en una gran cama. Tenía el cabello negro, la piel clara y ojos azules, pero su inocente figura estaba empañada por una venda envuelta alrededor de su frente. La pacífica figura del niño dormido se interrumpió cuando sus ojos de repente comenzaron a moverse rápidamente en todas direcciones bajo sus párpados, y su cuerpo se retorcía ocasionalmente. Esto continuó por un rato hasta que el niño de repente abrió los ojos, evidentemente sobresaltado, y comenzó a mirar a su alrededor con confusión. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? El inocente niño, Kai, cerró los ojos mientras intentaba recordar algo que pudiera explicar su situación. Después de un corto tiempo, se incorporó abruptamente en la cama, completamente incrédulo, con la boca abierta y sus profundos ojos azules muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? Buscando en sus recuerdos, Kai no solo recordó la tragedia que lo llevó a esta situación, sino que también encontró otros recuerdos de sí mismo, con un nombre diferente y una apariencia ligeramente distinta, en un lugar donde los dones no existían y los héroes eran solo fantasía. Recordó haber vivido una vida complicada y no muy larga, que terminó de manera trágica y algo amarga. Después de reflexionar sobre sus recuerdos durante mucho tiempo, tratando de analizarlos y comprenderlos, Kai llegó a una conclusión difícil de creer, una que parecía casi ridícula, pero que al mismo tiempo explicaba su extraña situación. ¿Reencarnación? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Acaso eso tiene sentido? Aunque, bueno, siempre está la posibilidad de que mi cerebro haya inventado una vida pasada completa para ayudarme a sobrellevar el shock y el estrés mental de lo que pasó. Claro, porque hay montones de niños de 5 años con la capacidad analítica para concluir tranquilamente que la desconcertante situación de encontrar recuerdos de una vida pasada en su mente es solo un peculiar mecanismo de defensa del cerebro que intenta mitigar el daño emocional y psicológico causado por un evento traumático como el que experimenté. Sí, si me preguntas, eso suena lógico. Nada demasiado loco, la verdad. Bromas aparte, debo decir que si esto es un mecanismo de defensa para proteger mi mente, es bastante efectivo. Aunque todavía es muy doloroso y triste recordarlo, siento que he tenido años para aprender a vivir con ello. Es impresionante, pero la pregunta es, ¿qué hago ahora? No me queda nada. Daniel lo perdió todo y murió justo cuando su vida empezaba a mejorar, mientras que Kai perdió lo que más amaba justo ante sus ojos, su única familia, dejándolo solo en el mundo. Además, el concepto de dones y héroes era algo que Daniel conocía. Más específicamente, lo vio en un anime llamado My Hero Academia durante sus años de depresión, cuando buscaba cualquier fuente de entretenimiento para escapar de la realidad. Aunque no le gustó mucho por el protagonista y solo vio las 2 primeras temporadas, aún lo recuerdo. Entonces, mi cerebro podría haber inventado esa parte o todo. Pero lo que realmente importa es, ¿debería seguir viviendo? Ya estoy cansado, viejo y sin motivación. La mera idea de empezar una nueva vida me parece increíblemente agotadora, arriesgada y difícil, algo que los jóvenes deberían hacer, no un viejo fracasado como yo. Y eso sin mencionar la posibilidad de que esté loco, lo que añade un problema extra a toda esta puta situación. Mientras Daniel Okai continuaba debatiendo consigo mismo sobre su vida y lo que debería hacer, las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Aunque, honestamente, no sabía si era por lo ocurrido en esta vida o por lo ocurrido en su vida anterior. Simplemente se sentía abrumado por toda la situación y necesitaba liberar sus emociones encontradas, así que siguió pensando en silencio toda la noche, mientras las lágrimas no cesaban. En medio del vestíbulo de un imponente hospital, se encontraba el grupo de héroes profesionales conocido como las Wild Wild Pussycats.
Pixie, Bob, Ragdoll y Tiger estaban sentados en sillas en silencio, con expresiones serias y pensativas, mientras Mandalay hablaba con dos oficiales de policía. De repente, entró corriendo al vestíbulo del hospital una mujer de cabello largo y ondulado azul oscuro y ojos azules. Vestía de forma sencilla con un gran suéter caqui, pantalones cortos negros y gafas, y comenzó a mirar a su alrededor con una expresión ansiosa y preocupada en su rostro. Mandalay. ¿Qué pasó con Alisa-san y el pequeño Kai? Vine corriendo en cuanto me llamaste. Cuando la mujer de pelo azul notó a Mandalay, se acercó rápidamente y preguntó casi presa del pánico, lo que provocó que la hermosa mujer de cabello castaño corto y figura voluptuosa, vestida con su icónico traje de héroe rojo, respondiera con una expresión complicada en su rostro. Es mejor que te sientes. Las palabras de Mandalay solo empeoraron la ansiedad de la mujer de pelo azul, que rápidamente la agarró por los hombros y preguntó con una voz presa del pánico. ¿Qué pasó? Respóndeme. Mejor siéntate. El tono serio de Mandalay, junto con la oscura expresión de su rostro, hizo que la mujer de pelo azul oscuro, Nemuri, sintiera que su corazón iba a saltarse de su pecho. Completamente presa del pánico, preguntó. No te burles de mí, Mandalay, ¿qué pasó con Alisa-san y Kai? Después de un suspiro, Mandalay habló con una expresión grave, casi como si sopesara cada palabra que decía. Alisa-san falleció en lo que se cree que fue un ataque a Puño de Hierro en medio de la montaña mientras acampaban. Puño de Hierro está actualmente desaparecido, mientras que a su hijo lo están atendiendo ahora mismo. Mientras Mandalay relataba los hechos, Nemuri Kayama, también conocida como Midnight, una héroe profesional, cayó de rodillas al suelo con las manos cubriéndose la boca, las lágrimas rodando por su rostro, completamente devastada e incapaz de creer lo que oía. Alisa-san era lo que podía considerar la cosa más parecida a una hermana mayor que nunca tuvo. Con una diferencia de unos 5 años entre ellas, Alisa-san, o Alisa One-chan como solía llamarla en su juventud, era su amiga más cercana, de quien aprendió mucho y alguien a quien amaba desde lo más profundo de su corazón. Pero ahora, esa gran amiga había muerto repentina e inesperadamente. Un sinfín de recuerdos comenzaron a inundar la mente de Nemuri. Cuando iba a comer con Alisa, cuando iban de compras juntas, cuando veían películas en familia, etc. Momentos que, al vivirlos, no parecían gran cosa, pero que ahora se convertían en la cúspide de su felicidad. Una felicidad que no supo valorar lo suficiente y que ahora había perdido para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser ella de entre todas las personas? ¿Por qué? Después de un rato llorando desconsoladamente en el suelo y maldiciendo al mundo por su injusticia, preguntando por qué tenía que pasar algo así y jurando venganza, entre otras cosas, mientras Mandalay la abrazaba y ayudaba a levantarse, una imagen surgió en la mente de Nemuri y preguntó. ¿Dónde está Kai? Quiero verlo. En este momento está en observación, y en un par de horas se permitirán visitas cortas. ¿Qué tan grave es su estado? Hasta ahora, los médicos no han dicho nada, pero según Ragdoll, sus heridas no son demasiado graves y su vida no debería correr peligro. ¿Qué pasó con Gir Puño de Hierro? ¿Dónde está después de todo esto? La pregunta de Nemuri puso una expresión amarga en el rostro de Mandalay, quien, después de un suspiro, respondió en voz baja. Aunque su estado es actualmente desaparecido, lo más probable es que también haya fallecido. Es bien sabido por todos los participantes de la redada contra bioexplosión que se iría de vacaciones con su familia, y Ragdoll no pudo localizarlo con su don. Después de levantarse del suelo, Mandalay guió a Nemuri a una zona más privada para hablar. Mientras tanto, la mirada de Midnight se volvió peligrosa y apretó los dientes antes de soltar una pregunta cargada de odio. ¿Quién es el responsable de esto? No lo sabemos. No se encontró ningún rastro de nadie más en el lugar aparte de Alisa-san y su hijo, pero los equipos de búsqueda y rescate están rastreando la zona en busca de cualquier pista. También estamos esperando que el pequeño Kai se despierte para que pueda darnos alguna pista de lo que pasó. Quieren que un niño recuerde ese evento traumático por simples pistas. Cálmate, Midnight. Mandalay gritó a través de un mensaje telepático, deteniendo momentáneamente la ira descontrolada de Nemuri, por lo que rápidamente aprovechó la oportunidad para seguir hablando y calmar a Nemuri. Eres una heroína profesional, no dejes que tus emociones te cieguen. Sabes que es necesario hacer esto. Después de mirar profundamente a los ojos de Mandalay, Nemuri tomó un par de respiraciones profundas, tratando de calmar sus turbulentas emociones, y luego habló en un tono más calmado, aunque el furioso torbellino emocional que sentía aún era evidente. Lo siento, no estoy en el mejor estado mental ahora mismo. Me quedaré aquí hasta que se permitan las visitas para Kai.
Por favor, déjame sola un rato. Está bien, quédate un poco más en el hospital. Mientras tanto, terminaré de informar a las autoridades. Puedes contar conmigo para lo que necesites. Alisa-san también era mi querida amiga y terapeuta. No estás sola en tu dolor. Después de que Mandalay se alejara, Nemuri se sentó en un banco y comenzó a reflexionar sobre toda la situación, qué debería hacer a partir de ahora y cómo debería afrontarlo. Después de todo, Kai se había quedado solo. Hasta donde ella sabía, ni Hiro-san ni Alisa-san tenían más familia. Por lo tanto, el destino de Kai era terminar en un orfanato hasta que tuviera la edad suficiente para recibir la herencia de sus padres, si no ocurría algo mientras tanto y la herencia misteriosamente desaparecía con el tiempo, como se ha visto en otros casos. Otra opción era que alguien quisiera adoptar al pequeño, pero era difícil que alguien asumiera tal responsabilidad de inmediato, por muy cercano que fuera a sus padres. En cuanto a ella, era muy consciente de su situación. No era la mejor idea del mundo que la heroína clasificación para mayores de edad adoptara a un niño pequeño, además del hecho de que no tenía ni idea de cómo criar a un niño. Demonios, todavía estaba soltera a su edad. Así que quedaban dos posibilidades. O encontraba a alguien lo suficientemente confiable para que cuidara de Kai o lo abandonaba a su suerte en un orfanato, algo que nunca podría perdonarse a sí misma. Por lo tanto, solo había un camino a seguir: encontrar una familia segura para Kai. Cuando se completaron los estudios clínicos de Kai, los resultados mostraron que no tenía heridas graves, quedando solo sus heridas superficiales por tratar. Así que, después de unos días en el hospital para asegurarse, le darían el alta. Viendo el estado de Nemuri, los médicos le recomendaron que descansara en casa ya que el niño había sido sedado para facilitar la toma de muestras y no despertaría hasta el día siguiente. Después de asegurarse de que Kai fuera trasladado a la mejor habitación del hospital, Nemuri se dirigió a casa con la mente hecha un torbellino. Al día siguiente, Nemuri llegó al hospital donde estaba Kai a primera hora de la mañana, con la intención de estar a su lado antes de que despertara. Después de un evento tan traumático, sería devastador para el niño despertarse solo en un lugar desconocido. Pero al entrar en la habitación, se dio cuenta de que haberse ido a casa el día anterior había sido un terrible error. En la cama blanca del hospital, conectado a un goteo intravenoso y a varios dispositivos médicos, estaba Kai, con los ojos abiertos y mirando fijamente al techo, los ojos rojos e hinchados con ojeras tan grandes que lo hacían parecer un panda. Al ver esa escena, Nemuri comprendió al instante todo lo que había sucedido la noche anterior. Kai se había despertado asustado en medio de la noche y, al encontrarse solo en un hospital oscuro y lúgubre, había sido atormentado por los recuerdos de la tragedia que acababa de vivir, lo que lo había abrumado y quebrado. Con lágrimas brotando de sus ojos, Nemuri corrió hacia Kai y lo abrazó fuertemente, pidiendo perdón con una voz llena de dolor y arrepentimiento por no haber estado ahí para él, por haberlo dejado solo y a su suerte. Lo siento Kai, lo siento mucho. Por favor, perdona a esta tonta que te dejó solo cuando más la necesitabas. Lo siento mucho. Kai se giró para mirar a la hermosa mujer con una expresión confundida, estudiándola atentamente durante varios minutos, lo que detuvo las lágrimas de Nemuri en seco. Al mismo tiempo, una terrible premonición creció en su corazón: amnesia. Pero afortunada o quizás desafortunadamente, esa premonición cambió a un terrible dolor en su corazón mientras las lágrimas volvían a fluir como una cascada cuando, después de unos minutos, la expresión de Kai cambió a una sonrisa amable y habló con una voz calmada y plana. Oh, One-chan, no te preocupes, estoy bien, solo un poco distraído. En Kai, el niño cariñoso e hiperactivo de sus recuerdos no se veía por ningún lado. Hasta tal punto que Nemuri casi pudo ver un reflejo de Alisa-san cuando intentaba ocultar su dolor bajo esa amable sonrisa. El niño estaba roto más allá de lo que había imaginado, provocando que un arrepentimiento infinito la invadiera. Kai, no te preocupes, puedes confiar en Nemuri One-chan. Llora si quieres. Es toda culpa de tu One-chan por haberte dejado solo, pero eso no volverá a pasar. Kai, One-chan siempre estará ahí para ti de ahora en adelante. No, ya no quiero llorar, y no te culpes, One-chan. No tienes la culpa de nada. Después de todo, la vida es así, a veces le gusta meterse con la gente. Cuando Nemuri escuchó esa icónica frase de Alisa-san salir de la boca de Kai, su ya adolorido corazón sintió un apretón aún más fuerte. Después de todo, en la voz de Kai había un dejo de cansancio, resignación y agotamiento, algo que nunca esperaría de un niño de 5 años. Pero el golpe final llegó con lo que salió de la boca de Kai a continuación. Así que no te preocupes por mí, One-chan.
Estoy muy feliz de que hayas venido a visitarme. Muchas gracias. Y como puedes ver, estoy bien y podré salir del hospital en unos días. Así que, si tienes algo de tiempo libre y andas cerca, no olvides traerme un teriyaki. En una sola frase y quizás inconscientemente, Kai le había dado mucha información, hasta el punto de que Nemuri creyó que el verdadero mensaje que Kai quería transmitir era algo como: no te preocupes, Nemuri. Mi bienestar nunca fue tu responsabilidad, así que no hay razón para que te sientas culpable. De hecho, ni siquiera esperaba nada de ti, así que el simple hecho de que hayas venido a visitarme me hace muy feliz. Estoy físicamente bien, y como eres una persona ocupada, no creo que tengas tiempo para una visita larga, así que te lo pongo fácil despidiéndome. Pero antes de que te vayas, no olvides que saldré del hospital en unos días, y no sé dónde terminaré, así que no pierdas el tiempo intentando encontrarme después de unos días. Nemuri no estaba segura de cuánto de su traducción era correcta, pero de lo que sí estaba segura era de que los sentimientos de Kai al decir esa frase no debían andar muy lejos. Se sentía solo, desamparado y quizás culpable por lo sucedido. Además, era muy probable que sintiera que su existencia no tenía valor. Por lo tanto, no esperaba nada de nadie, fingía construir muros a su alrededor y alejaba a cualquiera que quisiera acercarse, quizás en un intento de distanciarse del sufrimiento y el recuerdo de lo sucedido, creyendo que si no tenía a nadie alrededor, no tendría que volver a sufrir. Era increíble cómo incluso en un momento como este, era tan evidente que Kai era hijo de Hiro-san y Alisa-san. Era igual que ellos, escondiendo su dolor como un animal herido que corre a esconderse en su cueva para lamerse las heridas, alejándose de la manada, eligiendo sufrir solo en lugar de involucrar a otros. Pero Nemuri no podía permitir que eso sucediera. Kai estaba en un estado mental peligroso, y aunque ella nunca estudió psicología, aprendió mucho durante su tiempo con Alisa-san. Podía detectar fácilmente los signos de enfermedades mentales peligrosas, y en este momento, Kai estaba mostrando todos los síntomas de depresión, bastante grave y autodestructiva. Sabiendo que nunca podría perdonarse si, algún día en el futuro, se enteraba de que el único hijo de su hermana mayor, una de las mejores terapeutas del mundo, era víctima de una enfermedad mental, Nemuri reunió el valor y la determinación necesarios para superar todos los obstáculos que se avecinaban. Mirando fijamente a Kai, Nemuri habló con una expresión y un tono decididos, casi como si fuera una soldado lista para ir a la batalla, mientras el niño solo podía responder con una mirada confusa en su inocente rostro. Kai, desde ahora, vivirás conmigo. Kai, desde ahora, vivirás conmigo. Tan pronto como terminó de hablar, lo primero que Nemuri notó fue la mirada de sorpresa en el rostro de Kai, lo que le causó dolor. Él nunca esperó que ella dijera eso. La expresión del niño cambió rápidamente a una sonrisa amable mientras respondía en un tono calmado. No tienes que hacerlo, Nemuri One-chan. Una vez que llegue a mi nuevo hogar, le pediré a alguien que te diga dónde está, para que puedas visitarme. No hay nada que discutir. Vas a vivir conmigo ahora, y se acabó. Sin estar dispuesta a escuchar a Kai, Nemuri respondió rápidamente con seriedad, haciendo que el niño la mirara por un momento antes de entrecerrar ligeramente los ojos y preguntar con una pequeña sonrisa. ¿Estás segura, Nemuri Oba-san? Nemuri abrió los ojos con sorpresa. Era evidente que Kai estaba madurando a una velocidad imposible, quizás debido al gran trauma que había sufrido, hasta el punto de que era consciente de que no podía volver a casa después de lo sucedido. Pero lo más sorprendente era que tenía la astucia para ser una amenaza tan astuta. Después de todo, sabía perfectamente cuánto odiaba que la llamaran Oba-san y lo hizo intencionadamente para mostrar algún tipo de rebelión o desequilibrio, muy probablemente para hacer que ella se lo pensara 2 veces antes de involucrarse en el problema de acogerlo. Viendo la complicada situación y el delicado estado mental de Kai, Nemuri supo que solo había una respuesta posible en esta situación. Así que, mientras le daba un suave golpe en la cabeza, habló con un tono escalofriante capaz de hacer temblar hasta al más valiente, todo ello con una sonrisa amable en el rostro. Es Nemuri One-chan, Kai-chan. No me digas que ya lo has olvidado. Por suerte, ahora te tendré cerca para recordarte muy amablemente que tu One-chan es una señorita hermosa y dulce que necesita mucho amor y cuidados, ¿verdad, Kai-chan? Enfrentándose al terrorífico monstruo que había despertado tontamente, Kai solo pudo asentir con la cabeza presa del pánico. Maldición, desperté a la bestia. Qué estúpido fui.
Mientras Kai veía sus dos vidas pasar frente a sus ojos después de provocar a ese terrorífico monstruo ancestral conocido como ira femenina, un horror que había subestimado gravemente en su ignorancia, dos personas entraron en la habitación, solo para encontrarse con la escena de una mujer furiosa con las mejillas manchadas de lágrimas, de pie junto a la cama del hospital con el puño en alto, amenazando a un pequeño niño que parecía dudar de la vida. ¿Qué crees que estás haciendo, Minnig? Mandalay. ¿Qué haces aquí? Al escuchar la voz acusadora de Mandalay, Nemuri se giró para mirar a las personas que habían entrado en la habitación, encontrando que, junto a Mandalay, que estaba en su traje de héroe, había un hombre con traje de negocios con una característica muy distintiva. Tenía cabeza de perro sobre los hombros, resultado de su don. El hombre era conocido como Kenji Tsuragamae, el actual jefe de policía. Minnig se dio cuenta inmediatamente de su intención, y una expresión conflictuada se formó en su rostro mientras asentía levemente hacia él. Después del asentimiento de Nemuri, Kenji procedió a acercarse hasta llegar al frente de la cama del hospital, donde se agachó para estar a la altura de los ojos de Kai antes de hablar. Hola, pequeño. Me llamo Kenji Tsuragamae, un buen amigo de tu padre. ¿Podríamos hablar un poco sobre él y tu mamá? Al escuchar las palabras de Kenji, Kai simplemente lo miró, escudriñando su cabeza de perro como si intentara confirmar algo. Pero poco después, pareció satisfecho y respondió con una pregunta lenta y deliberada que sorprendió a Kenji. ¿Desde cuándo quiere que le cuente? La actitud del niño tomó un poco por sorpresa a Kenji. Después de todo, inicialmente, no tenía mucha esperanza de obtener información importante hoy. Pero dado que no había pistas y que involucraba al héroe clasificado quinto a nivel nacional, decidió venir personalmente a hablar con el niño para probar suerte y mostrar algo de respeto. Pero aún así, Kenji sabía que después de un evento así, los escenarios más probables de encontrar eran llanto, pánico, shock, locura, etc. Así que esa calma, combinada con la aguda pregunta de un niño de 5 años, lo tomó un poco por sorpresa. Decidido a aprovechar la oportunidad, continuó. Desde el día antes de que se fueran de vacaciones sería un buen comienzo. Pero si hay algo que creas que es importante contarme qué pasó antes, siéntete libre de decirlo. Después de su respuesta, Kai se recostó en la camilla y cerró los ojos mientras Mandalay y Nemuri lo miraban con preocupación, sin saber muy bien qué hacer en esta situación. Pero Kai simplemente comenzó a hablar de nuevo poco después. Papá y mamá habían estado planeando unas vacaciones de campamento en la montaña por unos días, así que ya habían comprado todo lo que necesitábamos. El día antes del viaje, nos quedamos en casa empacando, practicando cómo armar la tienda en el patio y probando todo lo que habían comprado para vivir civilizadamente sin civilización. Creo que eso era lo que más les gustaba a mamá y papá de las vacaciones porque lo repetían todo el día. Por la noche, cargamos todo en la camioneta y nos fuimos a dormir. Al día siguiente, salimos de casa muy temprano, pero como yo tenía un poco de sueño, dormí durante todo el trayecto. Cuando desperté, ya habíamos llegado al lugar donde dejamos la camioneta, y luego tuvimos que continuar a pie. Mientras Kai hablaba, Kenji escuchaba atentamente con una pequeña libreta en las manos, tomando notas, mientras Mandalay y Nemuri se sentaban en un sofá de la habitación, con expresiones conflictuadas en sus rostros. Mientras caminábamos por la montaña, papá ponía banderas en el camino y me decía repetidamente que era importante para no perderse y que solo teníamos que seguirlas para volver. Y poco después, llegamos a un área plana y agradable que le gustó a mamá, y decidimos acampar allí. Después de eso, pasamos el resto del día instalando nuestro campamento, armando la tienda, la estufa, las sillas, los paneles solares. Tomó mucho tiempo, pero finalmente terminamos y fuimos a jugar a la pelota en un pequeño arroyo cercano hasta que oscureció y nos fuimos a dormir. Al día siguiente, después del desayuno, papá empezó a contarme que él fue un gran delantero en su juventud y que era hora de transmitir el legado de la familia Saito como goleadores. Así que, después de pasar un rato buscando la pelota de fútbol, hicimos una cancha improvisada con algunas piedras y palos que encontramos por ahí. Cuando terminamos la cancha, papá nos pidió que nos alejáramos para poder apreciar adecuadamente todo su talento para el fútbol. Así que mamá me levantó y nos alejamos hasta que él dijo que era suficiente. Pero cuando pateó la pelota en el suelo, la voz de Kai se quebró y su expresión se contrajo visiblemente, lo que inmediatamente provocó que Nemuri entrara en pánico y quisiera detenerlo. Pero Mandalay la sujetó con fuerza, mientras Kai se mordía los labios con fuerza y continuaba. Cuando papá pateó la pelota, esta empezó a brillar muy fuerte, y mamá se dio la vuelta y corrió muy rápido mientras me sostenía.
Pero de repente, sentí que algo me golpeaba muy fuerte, y no recuerdo nada más. Lo siguiente que recuerdo es que mamá. La expresión de Kai se contrajo fuertemente mientras sus labios empezaban a sangrar por lo fuerte que los estaba mordiendo, lo que llevó a Nemuri y Mandalay a intentar acercarse a él. Pero Kenji se lo impidió extendiendo la mano y negando con la cabeza en silencio. Después de un momento, Kai continuó hablando. Mamá estaba frente a mí, cubierta de sangre, y me abrazó. Y vi a papá mirándome mientras volaba hacia unos hombres vestidos de negro con máscaras, pero recuerdo a uno que no tenía máscara. Llevaba una bata blanca y tenía el pelo azul. Luego, papá se infló, y mamá me abrazó más fuerte, y no pude ver nada. Pero sentí que el suelo temblaba y escuché un ruido muy fuerte. Después de un rato, mamá me soltó, pero ya no había nadie más, ni esas personas ni mi papá. Solo estaba mi mamá allí, y me dijo que buscara ayuda siguiendo las banderas. Después de forzarse a hablar, Kai permaneció en silencio mientras Kenji digería lo que acababa de escuchar y revisaba las notas que había tomado antes de proceder a hacer un par de preguntas. ¿Puedes recordar las máscaras que tenían esas personas? No muy bien, pero recuerdo que tenían cuernos y eran blancas. Además de tener el pelo azul y llevar una bata blanca, ¿recuerdas algo más de ese hombre? No, si pudiera decir algo más de él, es que creo que parecía mayor que mi papá. Muchas gracias por tu esfuerzo. Te aseguro que investigaré a fondo y haré justicia. Está bien, y ahora estoy muy cansado y tengo sueño. ¿Podrían dejarme solo para poder dormir? Kai. Lo siento, One-chan, pero estoy realmente cansado y quiero dormir. Después de decir tan cortantes palabras, Kai se dio la vuelta, alejándose de ellos, y cerró los ojos, sin querer decir una palabra más. Mientras tanto, los rostros de Mandalay y Nemuri se llenaron de lágrimas, y Kenji respondió en un tono serio y profesional. Está bien, Kai-kun, descansa bien y recuerda que puedes llamar a una enfermera en cualquier momento con el botón que tienes al lado de la cama, por si necesitas algo. Gracias, adiós. La rápida y cortante respuesta de Kai hizo suspirar a Kenji mientras se dirigía a la salida, seguido de Mandalay y Nemuri, que intentaban secarse las lágrimas. Kenji estaba pensativo sobre todo lo que había escuchado, ya que había sido más útil de lo que esperaba. Ya tenía un par de sospechosos en mente que coincidían con la descripción. Pero entre esa lista, había un hombre que sobresalía por encima de todos. Todo encajaba. Bata blanca y pelo azul, una pelota convertida en bomba y máscaras blancas con cuernos. El problema era que este villano debería estar en Tártaro. Una mirada peligrosa se formó en la cabeza de perro de Kenji, porque si sus sospechas eran correctas, entonces este caso era mucho más grande de lo que imaginaba, hasta el punto de que tenía que haber peces gordos importantes detrás de todo. Pero sus reflexiones se vieron interrumpidas cuando escuchó a Midnights. Yo me haré cargo de Kai. ¿Estás segura? Cuidar de un niño no es fácil, especialmente para mujeres solteras como nosotras. Preguntó Mandalay con una expresión algo sorprendida y dudosa, a lo que Kenji añadió en un tono serio. Además, no será bien recibido por el público que la heroína clasificación para mayores de edad cría un niño. Ante esas palabras, Nemuri solo pudo morderse los labios frustrada antes de hablar con un tono lleno de dolor y determinación. Sé todo eso perfectamente, pero ¿lo viste, lo escuchaste? Aunque Kai siempre ha sido excesivamente inteligente y maduro para un niño de su edad, esto va mucho más allá. Está completamente roto, y su situación solo puede empeorar a partir de aquí, y como su hermana mayor, no puedo permitir que le pase algo así. Pero podría haber otras formas. Un buen terapeuta podría ayudarlo, comentó Mandalay con un tono preocupado, a lo que Nemuri respondió con determinación. Soy totalmente consciente de eso, y será necesario para su recuperación. Pero ahora, Kai está en un momento muy delicado. Tú no tuviste la oportunidad de interactuar con él antes de que esto sucediera y no sabes cómo era, pero yo sí. Y puedo asegurarte que se parece más a sus padres de lo que es bueno para él, especialmente en la terquedad. Son como dos gotas de agua en ese aspecto, y te puedo asegurar que ningún terapeuta del mundo podrá ayudarlo si él no está dispuesto a dejarse ayudar, sobre todo porque estaba acostumbrado a tratar con Alisa-san. Por eso necesito estar a su lado. No tiene a nadie más lo suficientemente cercano para hacerlo. Si estás tan decidida, puedo ayudarte un poco con el papeleo. También me pareció extremadamente preocupante su estado mental, y sería una pena que el único hijo de puño de hierro y Saito Alisa estuviera en esa situación. Viendo la determinación de Nemuri, comentó Kenji en su típico tono serio, a lo que Mandalay añadió con una pequeña sonrisa. Yo también puedo ayudarte con lo que necesites.
Alisa-san me ayudó mucho cuando lo necesité, y tenía la intención de ayudar desde el principio. Por eso he estado tan involucrada en este caso. Muchas gracias a ambas. Sé que será complicado, y necesitaré toda la ayuda que pueda conseguir para lograrlo. No te preocupes, para eso estamos aquí. Si puedo ser de ayuda, no dudaré en echar una mano. Nemuri expresó su gratitud mientras hacía una profunda reverencia, a lo que Kenji y Mandarai respondieron calurosamente antes de irse del hospital en diferentes direcciones, decididos a prepararse para lo que estaba por venir.